Mi nombre es Alejandra Nava Gómez, estudio la maestría en diseño multimedia y esta es la materia de desarrollo de interfaces centradas en el usuario. Brevemente, bueno, trataré de explicar el desarrollo de una interfaz centrada en el usuario, proporcionar una experiencia de usuario correcta requiere un enfoque equilibrado, no solo debe centrarse en la implementación de la funcionalidad necesaria para completar una tarea, sino también en cómo se expone la tarea a través de la interfaz. Recordemos que la interfaz de usuario no solo debe ser funcional, sino que también debe ser utilizable y accesible. Diseño centrado en el usuario es un concepto fundamental al desarrollar sitios web. El usuario, al buscar información, llega a nuestro sitio web y posiblemente sea la primera vez que la visite. Por lo tanto, la página web debe ser amigable desde el comienzo. Esto le facilitará al usuario la búsqueda de información y retenerlo en la misma. El desarrollo de un sitio web necesita considerar bases sólidas para plantear sus objetivos y alcance de desarrollo. Luego requiere planificar arquitectura de la información, investigación de usuarios, definición de requerimientos, diseño visual y hasta incluso afinar las bases de la estrategia SEO. En consecuencia, la forma en que se desarrolla un sitio web debe estar pensado en las necesidades del usuario. En otras palabras, debe pasar por un proceso de diseño centrado en el usuario. El diseño centrado en el usuario abarca la experiencia del usuario y sus necesidades en cada fase del desarrollo. Aquí también abarca la experiencia de usuario como consumidor y o prosumidor, ya que si el consumidor tiene una buena experiencia de producto o servicio, este apoyará a la marca, convirtiéndose en un prosumidor, ya que los prosumidores, bueno, más bien hoy en día un prosumidor tiene un rol más activo. Entonces, si la interfaz de usuario es el lugar donde ocurren las interacciones entre personas y máquinas, un espacio que tiene múltiples funciones, serán determinantes para el éxito del proyecto. Sus objetivos principales son reflejar la personalidad de la empresa, indicar claramente los puntos de interacción y las funciones disponibles y guiar al usuario en la realización de tareas al mismo tiempo que le entrega una sensación de control sobre los elementos. El diseño de interfaz interactúa con la plataforma, debe incluir elementos que lo guíen a realizar las acciones que se plantearon como parte de los objetivos. De esta forma, un buen diseño es decisivo para obtener una alta tasa de conversiones. En esta etapa, eh, también se define también la identidad visual del sitio, la que debe reflejar mediante normas gráficas la personalidad de la empresa, la jerarquía de los contenidos. eh, y bueno, para lograr esto es fundamental contar con un diseño de interfaces que esté involucrado desde la definición de la estrategia del proyecto. Los elementos que se consideran para esta tarea son el diseño de información. Es la síntesis de información interpretada de jerarquías y conceptos en el diseño gráfico. Identidad visual, interpretación y adaptación de manuales de normas gráficas, diseño según soportes, aplicación e integración de elementos según los apartados en los que el usuario usará la plataforma dependiendo del proyecto. Pueden ser móviles, televisores y o computadores de escritorio. Desarrollo de la interfaz. Las maquetas producidas por el equipo de diseño se traducen luego a plantillas y hojas de estilo. Además, realizamos el desarrollo de plataformas de gestión de contenidos en, en WordPress para luego hacer la integración y programación. El objetivo de esta etapa es crear sitios full responsive optimizados para motores de búsqueda accesibles y que cumplan con estándares de validación que aseguran la correcta visualización en distintas versiones de los navegadores. Aquí hay elementos considerados para esto. Al momento de programar la interfaz, las tareas más importantes son Full Responsive, crear un diseño que se adapte a las distintas pantallas, accesibilidad web, seguir las normas de accesibilidad que consideran alternativas para incrementar los potenciales usuarios, SEO, incluir las etiquetas, plugins y código necesario para la optimización para motores de búsqueda. Validación, cumplir con los estándares HTML,
CSS para garantizar una correcta visualización y aseguran el buen funcionamiento del sitio. Compatibilidad cross-browser, asegurar la visualización y funcionamiento adecuado del sitio en los distintos navegadores disponibles. Cuando las plataformas son difíciles de usar o sus contenidos presentan barreras para ser accedidos, las métricas evidencian el mal funcionamiento. Debemos preocuparnos de todos estos aspectos para crear plataformas con el mayor nivel de accesibilidad y usabilidad posible, siempre pensando en ofrecer una experiencia de usuario óptima. Esta es otra parte de otro tema a desarrollar que que es la determinación del concepto, función y elementos de usabilidad y accesibilidad. Empezaremos con usabilidad, su función y elementos. La usabilidad es la facilidad de uso de un objeto hecho por el hombre. Este objeto de uso puede ser un libro, una herramienta, una máquina, un software o un sitio web, o dicho de otra forma, el proceso con el que el ser humano interactúa. Centrándonos en lo que nos interesa hablar hoy, la usabilidad web trata con la relación persona-ordenador, estudiando la elegancia y la claridad con que diseñamos la interacción en un sitio web. Elementos de calidad de la usabilidad. Facilidad de aprendizaje. Es fácil para los usuarios para llevar a cabo las tareas básicas desde la primera vez que se encuentren con tu sitio web. La eficiencia. Una vez que los usuarios han aprendido a usarlo. Memorabilidad. Cuando los usuarios vuelven al sitio después de un tiempo de no usarlo. Errores. ¿Cuántos errores hacen los usuarios? ¿Cómo de graves son y pueden orientarse fácilmente? Satisfacción. ¿Cómo de agradable es utilizar el sitio? Funcionalidad. Puede hacer lo que necesitan los usuarios en tu sitio web. Encontramos también 4 grandes bloques para medir la usabilidad. Identidad. La identidad, bueno, habla de que el logo debe estar arriba a la izquierda, por lo general, y ser clicable para llevar a la home. Identificar qué haces, quién eres y una forma de contacto son básicos para que el usuario se decida a usarte. La accesibilidad. Aquí, como su nombre lo indica, permite que cualquier usuario acceda al sitio web. El tiempo de carga es razonable, podemos leer el texto claramente. Eso es porque muchas veces el diseño entorpece la lectura. Lo que siempre funciona es un fondo blanco, letra negra, el tamaño de la fuente, la separación entre caracteres, debe facilitar la lectura, entre otras recomendaciones, además que sea accesible para todos los navegadores del mercado y adaptado a los dispositivos móviles. La navegación. Todos esperan una navegación principal con nombres de sección entendibles y cortos, pero el número de elementos que una persona puede recordar es como máximo 7. Así que en la medida en que podamos ubicaremos menos de 7 elementos, facilitando el uso de usuario. Y no se nos olvida, y se nos olvidaba, los enlaces que parezcan enlaces subrayado y en azul, los botones parezcan botones, etcétera, que el usuario no tenga que adivinar. Y el contenido, eh, básicamente si tenemos en cuenta que como leen los usuarios en la web ya tenemos mucho ganado. Ser concisos, sencillos y fáciles de entender es lo básico. En cuanto al texto usable, si tenemos dos opciones, escoger la más sencilla. Accesibilidad, su función y elementos. La accesibilidad significa básicamente que las personas con discapacidad puedan utilizar el producto. Para ser más precisos, la accesibilidad es hacer que los interfaces sean perceptibles, operables y comprensibles para personas con distintos tipos de capacidades. Abarca todo tipo de discapacidad o diversidad funcional, incluyendo discapacidades visuales, auditivas, físicas, cognitivas, neurológicas y de habla, así como situaciones temporales como cuando te rompes un brazo o pierdes las gafas. La accesibilidad garantiza que la interfaz de usuario se rediseñe de tal forma que sea efectiva, eficiente y satisfactoria para más personas, eh, con especialmente con las personas discapacitadas,
y en más situaciones, en más tipos de situaciones tecnológicas, por ejemplo. La accesibilidad consiste en diseñar interfaces de usuario para que más personas puedan utilizar tu producto correctamente. Y bueno, el- como ya se ha dicho, el diseño centrado en usuario es un proceso para diseñar productos usables y la accesibilidad de las interfaces por usuario puede considerarse en un subgrupo dentro de la usabilidad. Por tanto, se deduce que los diseñadores pueden utilizar el diseño centrado en usuario para diseñar productos que sean accesibles. En la práctica, las técnicas de diseño accesibles encajan bien con los procesos del diseño centrado en un usuario ya establecidos. Mm, Aspectos de accesibilidad en el diseño centrado en el usuario. A continuación, se incluye una muestra de cómo la accesibilidad encaja en el diseño centrado en el usuario. Entre los objetivos empresariales y de usabilidad se encuentra satisfacer los requisitos de accesibilidad, comprender las características del usuario, eh, los aspectos ambientales de un dispositivo móvil incluyen el uso de manos libres, los escenarios del flujo de trabajo incluyen el uso de una tecnología de apoyo, las pruebas de usabilidad incluyen participantes con discapacidad. Usabilidad y accesibilidad. Desde el punto de vista conceptual, ambos términos buscan el mismo objetivo, que el usuario pueda hacer mejor uso del software. En este caso, de las páginas web, la accesibilidad intenta vencer las discapacidades del usuario para acceder a la información, mientras que la usabilidad busca mejorar la experiencia del usuario al usar las páginas web. La accesibilidad entonces sería la capacidad de una página web o una aplicación para facilitarle a los usuarios el acceso a la misma y sus contenidos. Y la usabilidad sería una forma de medir lo fácil, rápido y agradable que resulta utilizar dicha página web o aplicación. Ambos conceptos convergen en la búsqueda de la facilidad de acceso y consulta por parte de los usuarios a una página web o una aplicación. Agradezco su atención. Estas son mis referencias bibliográficas. Gracias.